Eduardo, ¿cómo mides el éxito a lo largo de tu carrera? Steve Jobs, en su lecho de muerte a los 60 y pico de años, 65, 66 años, cuando le preguntaron que qué cambiaría, que era diferente, y lo único que dijo él, viviría mejor. Porque ahorita tengo todos los millones del mundo, soy uno de los más millonarios del mundo, y sabes una cosa, no me alcanzan todos los millones para curarme de esta enfermedad que tengo. Nos da el ejemplo de que él enfocó toda su carrera en hacer tantos millones y de nada le sirvieron. Por eso digo, el éxito lo defino en la trayectoria de mi carrera es en la paz y la plenitud que he alcanzado hasta este momento. Entonces, la definición de todo esto lo llamo sé tú mismo y encuentra tu propósito de vida. Bienvenidos a cada uno de ustedes al Poder de la Inversión con Grace Pulido, mi gente. Pero antes que todo, por favor, a cada uno que se va a conectar, necesito que compartan este video, este podcast que se va a realizar, porque hoy tengo a un invitado súper especial directamente desde California, señores y señores. Tengo el placer de estar al lado de Eduardo Gaoch. Bienvenido, Eduardo Gaoch, a Georgia. Muchísimas gracias, Grace, por darme la oportunidad de estar aquí en tu podcast. Es un honor, un privilegio por segunda vez estar aquí en Georgia. De verdad muy emocionado. La vez pasada me llevé unas historias impresionantes y esto de verdad para mí es muy importante volver a esta comunidad, volver a casa con ustedes, una familia que de verdad aprecio y adoro mucho. A tu esposo Juan Vélez, que se han convertido para mí en una familia. De verdad, el honor es mío estar aquí nuevamente y formar parte de tu podcast, que yo sé que es un podcast informativo, Sí. con una gran visión, un gran objetivo, y de verdad para mí me honra estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Eduardo. Yo sé que tú has tenido un vuelo súper cansado directamente desde California. Llegaste ayer por la noche sumamente cansado, pero con la intención de estar el día de hoy aquí para poder transmitir esto al público, para poder hacer que yo sé que tú eres muy famoso y muy conocido, pero para que aún así la gente te conozca más allá y sobre todo aquí en Georgia. Es la segunda vez que tengo el placer de tenerte aquí en Georgia. Estamos viniendo con este evento de Mujer Recupera tu Poder y Hombre Renace de tus cenizas, y la verdad que has venido al 100, como siempre dices, con la energía alta, con la actitud positiva y al 100% a dar lo mejor de ti. Pero antes de iniciar a hacerte estas preguntas en el podcast, Eduardo, háblanos, ¿quién es Eduardo Gaoch? Cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, tu nacionalidad, cuánto tiempo ya llevas en los Estados Unidos. Háblanos un poquito de ti para aquellas personas que no te conozcan. Bueno, Eduardo Gaoch, es muy extenso definir Eduardo Gaoch, pero bien corto te lo voy a definir. Soy mexicano de Santiago Tangamandapio, Michoacán. Lo digo aquí en el libro de Domina tus emociones al hablar en público, donde es Jaimito el Cartero. Todos aquellos que miraron a Chespirito, al Chavo del Ocho, Jaimito el Cartero siempre hablaba de Santiago Tangamandapio. De ahí llego a Napa Valley, California, a piscar uva. Llegué como agricultor, llegué como piscador de uva, algo que jamás en mi vida me gustaba hacer. Sin embargo, tuve que hacerlo porque hay una frase que dice: cuando tú te juntas con lobos, pues a te enseñas. Y cuando tú llegas a trabajar en algún lugar es porque eso lo han hecho prácticamente tus familiares. Yo llegué a piscar uva y no era mi pasión. Me decidí enfocar en la construcción. Me lecciono 6 meses después de que llegué a este país y me enfrento con un problema muy grave de un accidente de un escafo donde tuve que tomar definitivamente incapacitado para seguir trabajando en construcción. Los doctores me decían que jamás iba a volver a trabajar. Sin embargo, es ahí que inicia el emprendimiento, Grace, el emprendimiento de Eduardo Gaoch. Comencé a educarme, comencé a informarme, comencé a emprender, leyendo libros, asistiendo a eventos, a seminarios, a conferencias, convenciones, y ahí es cuando empezó mi crecimiento. Esa es una historia pequeña, resumida, porque
Eduardo Gaoch es más allá, es un ser humano igual que todos, sin embargo con visiones muy grandes, con deseos muy altos. Desde pequeño quise ser futbolista profesional, lo logré a la edad de los 16, 17 años y después, cuando mi padre muere, ya que saben, tuve que emigrar para acá. Sin embargo, me di cuenta que todo aquello que nosotros deseamos desde pequeño lo podemos conseguir, lo podemos hacer realidad, así como yo lo hice en su tiempo. Después, ya dentro de las preguntas que me va a estar haciendo, voy a aclarar un poquito más, pero ese es Eduardo Gaoch en hablando de dónde soy, dónde nació, qué fue, cómo llegó a este país, cómo inició ese proceso. Eduardo, cuéntanos, ¿qué te motivó a dedicarte al empoderamiento, al dominio de emociones? Esa pregunta es algo muy intensa porque ¿qué me motivó, qué me inspiró? Yo mismo. Vengo cargando con violencia doméstica desde pequeño, ver a mi madre siempre sumisa, a mi padre golpeándola todos los días, dejándola bañada en sangre. Y yo siempre crecí con baja autoestima, falta de amor propio, miedo, pánico, fobia, mucha incertidumbre en mi vida. Había momentos, lo he comentado muchas veces, que yo deseaba la muerte. Le preguntaba a Dios en aquel tiempo, decía, Diosito, ¿esto es lo que yo voy a vivir, una vida frustrante? Viendo sufrimiento, dolor, y así van a ser los años que voy a vivir. No quiero vivir esta vida, mejor quítame la vida si eso es lo que voy a tener. Entonces mi padre muere y llego a este país y comienzo a querer sanar mis emociones. En ese tiempo no sabía qué era sanar las emociones. Sin embargo, en ese tiempo comencé a hacer por soltar ese miedo, esa vergüenza a hablar en público, ese pánico uno a uno. Yo tenía fobia a hablar, me incubaba, me metía debajo de la cama cuando mi padre golpeaba a mi madre. Eso se reflejaba en cuestiones de relaciones sociales. Me metía en mi cascarón. Esa cama era mi cascarón, no quería salir, no quería hablar, no hacía nada. ¿Qué me inspiró a hacer eso? Yo mismo, sanar mis emociones, emprender y conocerme a mí mismo. Eso fue lo que me inspiró a sanar emociones primeramente conmigo. Ya veo. Eduardo, ¿cuál fue el obstáculo que tú enfrentaste al inicio, bueno, de tu carrera, ya de haber pasado después de tiempo con estas cosas que nos estás contando, de ver a tu padre golpeando a tu madre? Y con el tiempo empezaste a sanar este tipo de emociones, dominar. De hecho, eres autor del libro de Domina tus emociones al hablar en público. Pero, ¿qué fue exactamente tu mayor obstáculo al principio de tu carrera? Me hace recordar cuando yo llego a este país, prácticamente que uno de mis obstáculos que yo tenía en la mente era justo esa impotencia, esas ganas de querer emprender y no tener el conocimiento, no tener las herramientas, no tener nadie en que me guiara, quien me ayudara, que me dijera, yo te voy a apoyar en esto. El mayor obstáculo para poder dominar esto fui yo mismo, porque recuerda que te menciono, era un joven muy arrogante, era un hombre muy orgulloso, joven. Había veces que mis padres peleaban y duraban 3, 4 meses, hasta un año sin hablarse, lo cual yo hacía con mis hermanos cuando nos peleábamos. Entonces, yo era muy, muy, un ser humano de cierta manera arrogante, prepotente, con un ego muy alto. Nadie me podía decir nada. De hecho, los que me conocen en mi pueblo de mi edad dicen cómo es posible que Eduardo sea conferencista ahora si nadie lo conocía así, si era muy tímido, muy inseguro y muy corajudo, porque yo me conocían como muy corajudo. Entonces, prácticamente eso fue, Grace, el reto fui yo mismo, así como me inspiró dominar las emociones por mí mismo, porque mi mayor reto, mi mayor obstáculo era yo. Sabía que si yo me dominaba a mí mismo, podría alcanzar y lograr lo que quisiera. Y el libro, como lo mencionas, es un reflejo de todo lo que yo he dominado, pero en mí, no por nadie, por mí mismo. No lo hice por mostrarle a nadie más, porque yo no me quería ni a mí mismo. No me sentía ni importante a mí mismo. Me quejaba mucho de mis 3 lunares que tengo, que decía, ¿quién me va a querer con esos 3 lunares? Para mí me daban asco mis propios lunares. Imagínate cuánto era mi autoestima que mis propios lunares me daban asco. Wow, increíble. Guau. ¿Qué personas o mentores tú crees que han sido clave en tu desarrollo personal y en en el crecimiento, ¿no? De tu vida? He leído múltiples libros he leído. Sin embargo, cuando yo inicio este mundo del emprendimiento, eh, yo seguía mucho al señor Alex Day. Ok. Tanto que yo dije, bueno, si quiero ser alguien como este señor, en aquel tiempo era un maestro que se hablaba mucho de la venta.
Recuerda que yo tanta era mi inseguridad que mi padre me llevaba con él a vender artículos para el hogar puerta por puerta. Para mí eso era lo peor. Para mí era vergonzoso estar tocando puertas y vender un producto. Entonces, mi padre me decía, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes vergüenza? No sabía que él mismo fue el que me transmitió esas inseguridades. Entonces, cuando viene el señor Alex Day, lo escucho, aquel tiempo estaba yo en una empresa que todos conocemos, una empresa con A, no diré su nombre, pero eh, quería aprender, quería dominar mis miedos a la venta y Alex Day me inspira. Entonces yo por un momento digo, ¿por qué no hago un evento con Alex? Si quiero hacer algo cerca, yo le escuchaba a él que para poder tener éxito te relacionaras con los que tienen éxito. Correcto. Y ya era una imagen en ese momento. Entonces yo lo consigo su teléfono, fui a un evento y allí se me brinda la oportunidad de hablar con su manager y le digo, quiero hacer un evento yo. Contraté al señor Alex Day en un evento en Napa Valley, donde el primer evento le metimos 750 personas en Napa Valley. Él viene y de ahí después me convierto en su manager. Entonces, una persona que me inspiró y que fue desde el comienzo de mi crecimiento fue él. Después obviamente perdimos el contacto porque no nos fue bien en los demás eventos, pero de allí fue Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ahora actualmente César Lozano, Anthony Robbins, Brian Tracy, Napoleón Hill, entre muchos otros son para mí mis mentores. Pero el mentor más importante, Grace, tu pregunta es muy profunda, pero el mentor más importante de todos ha sido Dios. Él es el que más me ha enseñado a través de qué? De Excelente. caídas y levantadas. Cada vez de que le pido fuerza, me manda un reto más exigente. Entonces me pone lecciones más, las paso y me pone otra más fuerte. Y así es como va a suceder pasando. Entonces, Dios fue mi mejor mentor. Ha Entiendo. sido mi mejor mentor. Em, Eres autor no solamente de un solo libro, Domina tus emociones al hablar en público, sino también tu reciente libro de Mujer recupera tu poder, que de hecho hace muchos años tú iniciaste con Mujer recupera tu poder Ujú. y Hombre renace de tus cenizas. Pero entonces eres el autor de dos libros, Domina tus emociones al hablar en público y Mujer recupera tu poder. Vamos a hablar primero de Domina tus emociones al hablar en público. ¿Qué te inspiró a escribir este libro, Domina tus emociones al hablar en público? Fíjate que de hecho el primer libro que yo lancé en la comunidad que iba a salir era Mujer recupera tu poder. No te El puedo creer. primero. De hecho, mucha gente me decía, Eduardo, ¿y cuándo el libro? ¿Y cuándo el libro? ¿Y cuándo el libro? Pero Mujer recupera tu poder es un libro muy intenso, o sea, es un libro muy profundo porque es emocional, donde cuento la historia de mi madre, donde cuento cómo mi madre superó, cómo mi madre es una guerrera, hablo del reflejo y del espejo, pero es tan intenso el libro que después de 4 años ese libro está ya listo, ya para que lo puedas comprar. Pero cuando yo comienzo a tener éxito en la industria de bienes y raíces que me empiezan a llamar para dar conferencias y esto y lo otro, entonces cuando saco el libro de Domina tus emociones, ese libro me fue sencillo, ese libro me fue fácil de hacer. ¿Por qué? Porque fue algo que dominé al hablar en público. De ser mi fobia, de ser mi peor miedo, se convirtió en mi pasión. Entonces, por esa razón, hice el libro y que salió rápido, salió en un mes, en 30 días salió este libro que están viendo aquí en pantalla, pero ese lo hice hasta con los ojos cerrados. O sea, ese me salió por naturalidad, porque por excelencia propia dominé mis emociones yo solo y enseñé a los demás a cómo lo hicieran. Esa fue la inspiración, como la cereza que adorna el pastel, es lo que le vamos a poner una cerecita al pastel y tu cereza de que dominaste tus emociones al hablar en público, porque era tu fobia, va a ser ese libro. Y se coronó. Eso, Entonces, el mensaje que tú quisiste transmitir era aprender a dominar las emociones al hablar en público, basado en tu historia claro. personal, Esa era mi experiencia basado en tu en experiencia. todo lo que tuve que pasar, todo lo que tuve que hacer. Una entrevista así tú y yo estaría sudando. Es más, no te la aceptaría, no te la aceptaría porque de verdad, para mí esto era una fobia, completamente. Eduardo, ¿cómo definieras el empoderamiento, la motivación, el dominio de emociones en términos prácticos? ¿Cómo crees que podemos identificar cuando alguien realmente se siente empoderado, se siente bajo un dominio de emociones, ya que tú tienes estos talleres que vienes haciendo por un par de años y vienes enseñando? Es un taller de casi 21 días. Sí, creo que la definición de esta pregunta que me estás haciendo, yo creo que es ser tú. Ser tú. Tenemos una visión, todo mundo tenemos un propósito. Leía el libro de Linda Ganaway que todo mundo tenemos un propósito, pero si tú no identificas este propósito, nunca vas a poder alcanzar el emprendimiento, la motivación, la actitud positiva. Cuando tú tienes tu autoestima tan elevada, pues obviamente Mm. todo se te va alineando, va conspirando a tu favor.
pero si tu autoestima, si tu autoconfianza no está bien Alineada. engranada, no está bien enfocada, entonces pues por consecuencia no vas a tener ni motivación, ni emprendimiento, ni mucho de eso, que ya es una moda ahorita. Sin embargo, yo lo defino de esta manera. Sé tú, vive tu propósito, disfruta la vida, sé feliz con paz y plenitud. Para poder hablar de esto, Grace, tuve que haberlo dominado yo primero para poderlo Correcto. hablar. Porque hay una frase muy clara que dice, nadie puede dar lo que no tiene Ajá. y nadie puede decir lo que no ha Que no tiene. experimentado, lo que no ha vivido. Yo no puedo, por ejemplo, dar un apoyo a una mujer que va a dar a luz. No sé cómo, porque yo nunca voy a pasar por eso, pero sí puedo dar un apoyo a una persona que salió de depresión, de ansiedad, de estrés, que murió su padre, que murió su hermano, que pasó por infidelidad. Sí puedo apoyar a esos seres humanos que se han querido suicidar. Eso sí. Entonces, la definición de todo esto lo llamo sé tú mismo y encuentra tu propósito de vida. ¿Cómo manejas el miedo al fracaso, a las críticas en el camino hacia tu éxito? Igual, dominándome a mí mismo, cada circunstancia, cada fracaso que tengo, porque todos tenemos fracasos en la vida y Sí, cada que pasamos un fracaso, quiero dominarme a mí mismo y ver de qué manera puedo hacerlo mejor al siguiente. Por ejemplo, el evento que tuvimos hace, ¿qué? 6 meses aquí, más o menos, sí, en fue en mayo, marzo, sí, mayo. mayo. Ese evento que tuvimos hoy va a ser mucho mejor, Ujú. porque ya he estado en alrededor de 12, 13 estados diferentes con Mujer Recupera tu Poder. Cada vez es mucho mejor. Entonces, así lo manejo, me pongo metas, me estructuro metas cada día. Todos los días me levanto a ganarle al sol, todos los Sí, días hago ejercicio, todos los días quiero ser mejor persona, pero no para los demás, sino para mí para ti mismo. mismo. Ya que encontré el propósito, yo sé que Dios me está utilizando para una visión y quiero dar lo mejor para el servicio a los demás, para que la gente de verdad pueda sentirse pleno y feliz. Creo que eso es para mí de la manera que yo puedo hacerlo. ¿Qué estrategias, Eduardo, tú recomiendas para mantener el equilibrio entre la vida personal y tu vida profesional? ¿Qué estrategias? Pues daría una estrategia muy brava que es meterte al agua con hielo. Que es meterte al agua con hielo todos los días en la mañana para sentirte que estás vivo, para sentirte que estás con energía, para sentirte que estás con actitud positiva. La actitud positiva creo yo que es una de mis mayores estrategias, Grace, porque cada vez de que estoy pasando por un proceso retante, se puede decir, recuerdo esto. En mi libro el primer capítulo es Actitud positiva, energía alta y conexión espiritual. ¿Cuál? ¿Por qué la actitud positiva? Porque no importa lo que te suceda, no importa lo que pases, si tú tienes una actitud positiva, lo vas a poder resolver. Y cuando tienes la actitud positiva, todo se alinea y te conspira a tu favor, independientemente lo que sea. Esa es la estrategia que yo te puedo dar. Mejor ritual, actitud positiva, energía al 100, independientemente cómo estés. A lo mejor se te enfermó tu hijo, a lo mejor te pasó un accidente, a lo mejor te pasan cosas inesperadas, pero la mayor estrategia es siempre mantener la actitud positiva, porque si encuentras la actitud positiva, vas a tener una conexión con tu universo o con Dios y va a llegar la respuesta, va a llegar la solución. Esa es la estrategia que yo puedo recomendar. Miren la importancia, señores, de lo que Eduardo Hoche está transmitiendo. El libro de Domina tus emociones al hablar en público no solamente es un libro que quizás te enseña cómo puedes dominar tus emociones al momento de estar dando una presentación o hablar en público. Esto va más allá porque se trata de la experiencia vivida, de la vida personal de Eduardo Gaoch y cómo él enfrentó estos retos en su vida para poder llevar esto a poder dominar lo de él, lo personal, para poder también tocar corazones, para poder ayudar a más familias, para poder ayudar a jóvenes. En una entrevista que tuve también con una muchacha que fue a Domina tus emociones al hablar en público, tomó tu taller de Mujer Recupera tu Poder, también trajo a su hijo y su hijo también y ella hicieron un cambio diferente en cuanto a la vida. Entonces, esto no es solamente sobre un libro, no es solamente tu historia, eres que tú con tu historia estás impactando vidas, estás transformando familias, estás tocando corazones. Es simplemente dejarse guiar, es simplemente conectar, es simplemente poder ir más allá. Y por eso es importante el evento de Mujer Recupera tu Poder y Hombre Renace de tus cenizas, porque muchas personas no entienden
qué realmente es el contexto, qué es lo que significa mujer recupera tu poder, qué es lo que significa hombre renace de tus cenizas. Y ahorita ya vamos a entrar más a profundidad para que tú nos expliques con tus propias palabras Claro. el creador, el fundador realmente de esto, de mujer recupera tu poder y hombre renace de tus cenizas, autor de mujer recupera tu poder, autor de domina tus emociones al hablar en público. Tengo la pregunta adicional para ti. Tú, Eduardo, ¿cómo mides el éxito a lo largo de tu carrera cada vez que tú has transformado vidas, que tú consideras una transformación exitosa? El éxito que lo miro a lo largo de mi carrera, principalmente es algo que es muy difícil los seres humanos alcanzan, que es la paz y la plenitud. Yo tengo una paz, una plenitud conmigo mismo, principalmente porque me ha tocado pasar por tornados muy fuertes. Vimos ese tornado que pasó en Florida, pero esos no son los peores tornados de desastres naturales. Los peores tornados que tenemos son los que tenemos internamente. Y encontrar tu paz y plenitud donde te pasa lo que te pasa, mantienes la calma, mantienes tranquilidad y encuentras esa plenitud contigo mismo, yo creo que eso se ha convertido en mi mayor éxito. Lo mencionaba en un video en la mañana cuando estaba temprano haciendo ejercicio, que los seres humanos siempre estamos en busca del éxito económico y de la fama, pero necesitamos dinero para hacernos más millonarios. Inviertes en lo que sea y también necesitas dinero para hacerte famoso. Y lo interesante de que muchos creen que vinieron a este planeta Tierra a hacer y que su propósito es hacerte millonario. Y yo no creo que ese haya sido el propósito. De hecho, en la Biblia no dice eso. Eh, Sin embargo, tú puedes ser exitoso antes y después de hacerte millonario, abundante, es la palabra que utiliza la Biblia. Puedes ser abundante en lo que tú quieras. Esta parte interesante requerimos entenderla. Mi éxito lo defino yo en la trayectoria de mi carrera y a futuro. Es de que si yo me sigo manteniendo en esta paz, en esta plenitud que tengo, de verdad que no necesito más que lo que tengo, porque lo dijo Steve Jobs en su lecho de muerte, y siempre repito esta historia cuando mire ese documental. Steve Jobs en su lecho de muerte a los 60 y pico de años, 65, 66 años, cuando le preguntaron que qué cambiaría, que era diferente, y lo único que dijo él, viviría mejor, porque ahorita tengo todos los millones del mundo, soy uno de los más millonarios del mundo, y sabes una cosa, no me alcanzan todos los millones para curarme de esta enfermedad que tengo y estoy a punto de morir. Entonces, nos da el ejemplo de que él enfocó toda su carrera en hacer tantos millones y de nada le sirvieron. Por eso digo, el éxito lo defino en la trayectoria de mi carrera es en la paz y la plenitud que he alcanzado hasta este momento. Después yo creo que va a ser mucho más todavía y es lo que quiero transmitir en mis eventos que tocaste de Mujer Recupera tu Poder y Hombre Nace de tus Cenizas, enseñarte a generar y hacerte exitoso en paz y plenitud. Excelente respuesta. Eduardo, ¿tú cómo crees que afecta el empoderamiento personal, el dominio de emociones a nuestra sociedad? ¿Tú crees que el empoderamiento individual puede generar cambios colectivos? Depende cómo lo vea y lo interprete cada persona, ¿no? Porque ahorita todo el mundo ya es coach, todo el mundo ya es mentor, todo el mundo ya da entrenamientos, todo el mundo ya enseña. Entonces depende de la interpretación. Yo he venido en diferentes talleres y he venido cómo mucha gente opera, cómo mucha gente hace esto por ganar dinero, cómo lo hace por querer llegar a la fama, pero todo depende de la interpretación y del propósito con el cual cada quien lo esté haciendo. Entonces, que sí puede ser algo colectivo, individual puede convertirse en algo colectivo cuando tú vas, obviamente, desde tu sanación, porque mucha gente se hace coach o mentor para, entre comillas, ayudar a otros, Ujú, pero no se ayuda así a uno mismo. mismo. Ujú. Entonces, esa parte es la más interesante. Cuando tú ves a un ser humano que su proyecto, su visión, la está haciendo por él mismo y que comparte lo que está logrando por él mismo, entonces tú puedes ver que es un ser humano que de verdad lo que está haciendo lo está haciendo colectivo, lo está haciendo para el mundo, lo está haciendo para dejar un mundo distinto al que tenemos. Entonces, el empoderamiento individual, la sanación individual es muy importante
porque después va a ser colectivo con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, pero tú eres quien tienes que hacer el trabajo primeramente para que eso pueda funcionar. Mm. Eduardo, hablando un poco de tu libro, cuando tú escribiste, vamos a hablar de los dos, tanto como Domina tus emociones al hablar en público y Mujer recupera tu poder. ¿Cuáles fueron los desafíos que tú te encontraste mientras estabas escribiendo estos libros? Defínenos uno por uno, si es que te encontraste con algún tipo de desafío mientras lo escribías. Me imagino que mayor fue el de Mujer recupera tu Ujú. poder. Definitivamente eso es lo que te iba a decir. Primeramente el de domina tus emociones al hablar en público. No, al escribirlo no me encontré con ningún desafío porque fue lo más simple posible. Pero si nos vamos atrás de la historia, para que este libro lo pudiera escribir, tuve que haberme dominado yo mismo por 20 años. Los desafíos que tuve es mi carácter, mi ego, mi baja autoestima, la fobia, el miedo, el orgulloso que era, todo el odio que tenía con papá, el resentimiento que tenía con mamá, de ser su hijo consentido a ser el hijo que odió más. Entonces, todos los rechazos que mi padre me hacía, el abandono de papá, la muerte, la infidelidad, todo eso fueron mis retos que tuve para poder hacer este libro, para que este libro saliera. Eh, Obviamente al escribirlo no fue nada de reto porque ya en conjunto lo sané, pero me dio esos retos para poderlo hacer. Cuando hablamos de Mujer recupera tu poder, eh, yo me recuerdo que hace prácticamente 5 años en este diciembre, vas a hacer que yo estaba arrodillado en casa de mi hermano y le pedía a Dios una oportunidad, porque yo acababa de pasar por un proceso de infidelidad, acaba de pasar por la pérdida de una propiedad, acaba de pasar por un accidente, acaba de pasar porque a mi hermana le habían diagnosticado cáncer y acaba de pasar por un proceso en un mes, en 30 días pasé por un proceso sumamente complicado. Yo me arrodillo y un 24 de diciembre le digo a Dios con las manos hacia el cielo, de rodillas, Señor, ¿qué quieres de mí? Estoy harto, estoy cansado ya. Hace 5 años tenía 35 años. Entonces le pregunto y al día siguiente me contesta con un mensaje en mi mente, mujer, recupera tu poder. ¿Y por qué mujer recupera tu poder? Me preguntaron. Porque soy hijo de una mujer y esa mujer es una guerrera. Entonces, todo el escenario de Mujer recupera tu poder, de hecho, la primera dinámica que tú experimentaste, Grace, es de violencia doméstica y mi mamá vivió violencia doméstica toda su vida. En ese escenario puedes sentir, puedes experimentar, puedes ver tú que estás sentado ahí viendo esa dinámica, puedes experimentar cómo tú la viviste y qué es los sentimientos y emociones que se te vienen a la mente. Después de ahí hablamos de la pareja ideal. La pareja ideal también es mi historia. Son los retos que tuve que pasar para hacer el libro de Mujer recupera tu poder, es experimentar la violencia de mi padre hacia mi madre, experimentar la abnegación de mi madre, bien sumisa, bien dejada, que dejaba que la golpearan, experimentar la infidelidad para poder escribir ese libro. Tuve que pasar por esas historias impresionantes que me marcaron, que no fue el momento de escribirlo, sino para poder hacer que ese libro se llevara a cabo. ¿Tuviste algún aprendizaje inesperado mientras escribías este libro? Siempre, siempre ha habido aprendizajes, siempre he tenido caídas, o sea, y aún las sigo teniendo. Siempre he estado retado para poder avanzar y poder hacer la excelencia. Yo soy una persona de excelencia y digo que siempre que la Academia Eduardo Gaboch no tolera mediocridades, siempre va enfocado en la excelencia. Entonces, cuando tú estás en ese enfoque, en ese contexto, el universo te dice, ok, muy fregoncito, entonces ahí te va este otro reto, muy jodón, muy fregón, no sé cómo lo digan allá, pero muy fregón, entonces ahí te va este otro reto y cada vez me exige más, cada vez me reta más, como cuestiones de trabajo, como cuestiones de pérdidas en inversiones, como cuestiones de pérdidas de dinero, muchos retos han, sí, tuve bastantes para poder sacar ese libro y que se vinieron de pronto. ¿Cuál es la lección o el capítulo más importante de tu libro, en tu opinión personal? En el libro de Domina tus emociones al Ujú. hablar en público, es que para mí todos, pero el más importante es el El primero. más El más importante es importante. el primero, actitud positiva, energía alta y conexión espiritual.
porque esa es la esencia, el jugo de la vida. Y hoy lo afirmé en un pequeño podcast que estaba viendo, no me acuerdo quién lo hacía, y decía, la actitud positiva es la cereza, es el sabor de la vida, es el ingrediente más, es el condimento más importante. Y yo lo dije en un video, para hacer un pan, si no tienes harina, que es el condimento más importante, pues no puedes hacer pan Ujú. ni nada de eso. Para tener una vida de triunfador, el condimento más importante es la actitud positiva. Así es. Por eso se convierte en mi mejor capítulo y actitud positiva, energía alta. Esa energía alta me ha cambiado, Grace, me ha cambiado la vida porque yo siempre ando con una energía. Me pregunta Eduardo, pues, ¿qué comes? ¿Qué haces? Te duermes a la 1 de la mañana, te levantas a las 4 a ganarle al sol, 4:30, y vienes de California 3 horas antes, te vienes acá 3 horas después. Hace una semana estaba en Cataratas de Niágara, me regreso a 2 días, 3 días a California y regreso otra vez. O sea, mi cuerpo obviamente lo resiente, pero yo siempre estoy con la actitud positiva. Sí. Y creo que el más importante en ese capítulo es la conexión espiritual. Cuando tú tienes una conexión con lo más grande que existe, que se llama universo y que se llama Dios, no hay nada, absolutamente nada, que te pueda detener ni que te pueda Exacto. derrumbar. Ese es el mejor capítulo de todos, por eso es el primero. ¿Y con Mujer recupera tu poder? Mujer recupera tu poder. Hay varios también. Hay un capítulo de mi madre, exclusivamente en ella, que es la madre guerrera, y el otro que es el reflejo y el espejo, como nosotros, eso es muy intenso de entenderlo. Si tú te paras frente al espejo, tú te ves ahí tú. Y empiezas a ver qué, tus defectos, tus papadas, empiezas a ver tus ojeras, empiezas a ver los lunares, esos lunares que me daban asco, que ahora ya los adoro. Entonces, ese es el espejo. Pero cuando hablo del reflejo, de que cada persona, cada animal, cada acción que se te presenta en la vida es un reflejo tuyo, ahí sí es el que más te cuesta entender. Reflejo versus espejo es el capítulo que más le dediqué porque es justamente mi vida, lo que he pasado, cómo a través el experimentar la infidelidad y que tú veas que es un reflejo para ti, porque es un reflejo la infidelidad. La infidelidad para mí fue un reflejo de que yo me estaba haciendo infiel y me preguntaba a qué me fui infiel después de que esa persona eh, hizo ese proceso. Y yo decía, fui infiel a mis principios, fui infiel a mis Ujú. valores, infiel a mi ética, fui infiel a mi cuerpo, me lo descuidé, fui infiel a comer saludable, fui infiel a esto, al otro. Descubrí millones de infidelidades que yo me hacía a mí mismo. Entonces, obviamente, si tú comienzas a ver la vida desde esa perspectiva, pues el que más ganas eres tú. Cuando alguien me grita, cuando alguien me insulta, ¿qué tengo que aprender? Ese grito que te frustra, que te enoja, eso viene para que tú interiormente trabajes en tu persona. Simplemente el sonido de un claxon. Cuando alguien está atrás de ti y estás tú en el semáforo rojo, de pronto se pone verde y pip, pip, y tú te impacientas, te enojas. Yo lo hacía mucho. Entonces, ese es un reflejo para probar cómo estás, cómo sigues. ¿Estás avanzando o sigues igual? Ese es el reflejo. Ese es un capítulo favorito. Qué chévere. Y eso también me lleva a otra pregunta que siempre te he querido preguntar porque para las personas que no saben, Eduardo también maneja un grupo de lectura todos los días, bueno, hora de Georgia a las 10 de la mañana, donde ya has leído más de 7 libros, si no me equivoco. Ya vamos para el 10. Ya van para el 10, para el 10º. Imagínense, casi 10 libros, tienes ya varios meses haciéndolos constantemente de lunes a domingo. Estoy aquí, mejor dicho, indagando adentro, haciendo muchas preguntas, la verdad, para Eduardo. ¿Tienes alguna técnica adicional o un ritual que tú utilices al escribir o crear cualquier tipo de contenido? Sí, sí, creo que tu historia. Y ya nos dimos cuenta de todo lo que hemos logrado en nuestro entrenamiento de Domina tus emociones, hablar en Ujú, público, que personas logren escribir su libro solo con enseñarles a cómo contar tu historia. Esa ujú. es mi mayor técnica, Grace. Que si tú cuentas tu historia respaldada por una estrategia, y le estoy dando un tip muy valioso, tu historia respaldada por una estrategia de 10 capítulos, cómo venciste el cáncer, cómo venciste la infidelidad, estrategia de cómo superar la muerte de tu padre, cómo superar el abandono de mamá. Esta historia de uno de mis estudiantes que me impactó tanto que yo le dije, qué historia tan impresionante tienes, donde este
Estos niños, eran dos hermanos de 5 años y 7 años, estaban jugando en la cocina y su mamá viene y les dice, hijos, váyanse a jugar a la calle, los dejo, váyanse a jugar a que jueguen pelota. ¿Cuánto tiempo? Le pregunta este chavo que estuvo conmigo en mi entrenamiento. ¿Y cuánto tiempo? 30 minutos, hoy tan 30 minutos, regresen. Estos niños terminan los 30 minutos, regresan y lo primero que ven en la cocina es a su madre colgada, horcada. Cuando este hombre me cuenta esa historia en uno de sus videos de este entrenamiento de Domina tus emociones, hablar en público, la piel se me puso chinita, los pelos de punta. Yo dije, ¿qué estoy escuchando? O sea, yo llorando por escuchar esa historia y esos niños de 5 y 7 años que todavía le generaba traumas ya de 35, que Wow, no podía superar eso, que cada que ve una cocina recuerda ver a su madre colgada. Eh, yo digo, eso es una historia impactante. que impacta y que si le generas una estrategia, todo el mundo va a querer leer ese libro. Entonces, mi mayor técnica para hacer un gran libro es que cuentes tu historia y generes una estrategia de cómo lo venciste al contarla. Y con eso, tu libro va a ser uno de los mejores. Ahora, tienes que hacer un trabajo, no eso por sí solo se va a vender. O hagas publicidad en Amazon, en alguna librería, o te conviertes en conferencista y que para eso pues yo te voy a enseñar. Así es, y por eso las personas tienen que tomar Domina tus emociones al hablar en público, un taller de 21 días, sí también tiene un seguimiento que va más allá, señores. Yo lo recomiendo, yo fui una de las personas que también tomé este taller. em, Al principio estaba como un poco abnegada. Me acuerdo que una vez me dijiste, Grace, ¿por qué no te inscribes al taller? Y yo dije, no, no me quiero escribir. Y me decías, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y yo le decía, no, porque he escuchado por ahí que eres muy duro al momento de hacer estos talleres. Y yo decía que yo quizás no me sentía en la capacidad suficiente de poder realizar estas tareas, porque Eduardo es una persona exigente en este taller de 21 días, donde todos los días hay tareas, donde todos los días es un aprendizaje nuevo, nos enseñan técnicas diferentes, rituales, que por eso también te hice la pregunta de los rituales, de cómo aprender a no trabarnos, ¿no? Cuando uno está hablando por mucho tiempo, qué rituales tenemos que tener antes de empezar a hablar. Obviamente no voy a entrar aquí a profundidad porque no queremos malograr lo que tú tengas preparado para tus futuros estudiantes, pero realmente domina tus emociones al hablar en público, cambia vidas, transforma vidas, te enseña técnicas de desarrollo, de emprendimiento, y eso realmente te puede llevar a a que puedas generar y cumplir tus metas a futuro, porque ya cuando tú tienes esa meta establecida y tú pierdes esos miedos o enfrentas esos miedos con todos estos talleres que Eduardo te va dando día a día y los conceptos que te da y las tareas que te da y que tú las tienes que hacer, porque, o sea, sabes que es como un profesor calificándote por detrás y es increíble. ¿Cómo pudiste formar todo este taller, estos cursos diarios, estas tareas diarias? Y siempre han sido diferentes, Eduardo. ¿Cómo nace realmente estas ideas de crear este taller de Domina tus emociones al hablar en público de 21 días? Principalmente porque me gusta. Número uno, porque me encanta hacerlo. Y hay una frase que he aprendido por muchos años y que se las digo a los estudiantes: If you don't use it, you lose it. Entonces, Si ya. no lo usas, lo pierdes. Para mantenerme en práctica, lejos de enseñarles, yo siempre estoy open mind para recibir. Cuando hay una persona que está creciendo, lo mejor que puedo hacer es estar abierto a recibir. Eso lo dijo Jorge hace ratos. Eh, Siempre aprendo yo de todo mundo. Aprendo de las hormigas, aprendo de afuera, aprendo de todo mundo. Siempre aprendo de todo mundo. Y lo más interesante es de que para poder enseñar hay que aprender más. Mm, Vienen mis estudiantes y yo digo, yo no puedo quedarme nada más con el contenido que tengo que agarrar nuevas historias, como la historia correcto. que te acabo de contar de este joven que experimentó. Después de que está en mi entrenamiento, el hombre sana y se puede comunicar y puede hablar con fluidez y puede hacer videos. De hecho, el otro día me habló y me dijo, Eduardo, quiero volver a tomar tu entrenamiento, ¿lo puedo tomar? Entonces, eso es para seguir yo practicando, Grace, para seguir yo activo, para seguir agarrando nuevas historias, nuevas oportunidades. Hay historias impresionantes que la gente las cuenta, que yo las hago mías. Yo las cuento en mis seminarios, las cuento en mis discursos, las cuento en mis entrenamientos y obviamente eso es para enriquecerme yo. Tengo la lectura,
tengo Sí, Ganale al súper. Sol, tengo las historias de mis participantes de diferentes estados. Ahora que estuve en Denver, ¿tú te acuerdas? Estuviste ahí con tu esposo Juan Vélez, que también un saludo a él. Ah, ¿Tú te acuerdas esta historia de todo lo de esta señora que venía pasando por 6 relaciones de pareja y que Ujú. su hija también? Entonces ahí nos damos cuenta que se repiten las historias, se repiten los patrones, se repiten las creencias limitantes, se transmutan las emociones, quieras o no, se transmutan Ujú. a través del vientre de mamá. Entonces, esas historias me las hago parte para inspirar a la gente y cuento la historia de alguien y otra gente se identifica. Entonces, prácticamente es por eso que este entrenamiento de 21 días así nació. Tú dijiste que de 28, pero es de 21 días. 21 días. Yo dije 28 porque nos diste duro el último grupo que estuvimos allí. ¿Cuál ha sido la reacción del público que tú crees al leer tu libro? Lo adoran, lo adoran. Este es un libro muy sencillo de entender, es un libro muy fácil, ese es el feedback que recibo, Ujú. que es un libro muy fácil. Me gusta, dicen, porque lo leo rápido, porque no es un libro De tedioso, no es un Dios. libro difícil de entender. Las técnicas son exactas, precisas y concisas. La dinámica del lápiz, cómo modular la voz, levantarla, bajarla, cómo hacer el lenguaje corporal, cómo pararte a hablar enfrente del espejo, practicar esa técnica, cómo poder hablar sin ni siquiera hablar, es decir, nomás moviendo las manos, cómo Sí. practicar tu discurso, cómo salirte ya fuera al tren, al mall, a donde sea, hablar en público, o sea, eso es impresionante. Ayer yo estaba haciendo un video enfrente de 500 personas en el aeropuerto de Seattle, Washington, todo el mundo se me quedaba viendo, pero eso es las técnicas que yo hago, Sí. me encanta y la gente lo recibe muy bien, la gente le encanta hacerlo, ¿por qué? Porque están teniendo resultados al instante, Grace. Incluso Sí, nos enseñas también la modulación de la voz, subirla. de cómo perder esos miedos, modulación de voz, tácticas, técnicas. Realmente es un taller que yo lo recomiendo. Es más, primero recomiendo el libro, que tiene mucho, no es tedioso realmente para leerlo, pero tiene mucha educación, mucho enfoque que te va a ayudar en tu vida o en cualquier meta que tú quieras lograr, sobre todo si se trata de conferencias o si eres un empresario o eres dueño de empresas, cómo puedes manejar grupos, cómo puedes dar conferencias, cómo puedes dar eventos, cómo puedes sacar tu propio libro, como lo mencionó Eduardo. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué consejo tú le darías a alguien que recién empieza a trabajar en su propio empoderamiento personal? Mi consejo que le doy es de que afronten todo lo que se les ponga enfrente, que lo sobrepasen, que estén esperando que sigue más, que sigue más, que sigue más, porque el crecimiento de un ser humano parte de lo que dominas, por eso se llama el libro así, de lo que dominas, de lo que vences, de lo que superas, de lo que te liberas, de las cargas que dejan. Mi mayor consejo es de que todo lo que se les enfrente tengan la actitud positiva, acuérdense que es el ingrediente principal, la actitud positiva para dominarlo. No te quejes, no estés de mártir o estés por ahí de víctima diciendo, ¿para qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí esto? No, con eso vas a generar más de lo mismo. Hay una Ujú. frase que dice, lo que resistes, persistes y lo que tienes miedo atraes. Si tú estás atrayendo maldad, estás atrayendo cuestiones negativas, no te quejes. Dale gracias a Dios y dile, Señor, apóyame a identificar para qué me están sucediendo estas cosas. ¿Qué es el mensaje que quiero aprender? ¿Qué es lo que requiero ganar? Ese es mi mayor consejo para todas aquellas personas que de verdad están iniciando el mundo del emprendimiento. Va a tener gente que te va a querer denigrar, gente que va a querer detenerte, tu propia familia, pero no importa, aún así, ámalos, quiérelos y ve a lo que sigue, a dominar lo que se te ponga enfrente. ¿Qué libros, conferencias o recursos tú recomiendas para quienes buscan crecer personalmente? Obviamente, aparte del tuyo, que es buenísimo. Eso es lo que te iba a decir. Primero, domina tus emociones al hablar en público. Segundo, mujer, recupera tu poder. Conferencias de Eduardo Gaoch, pero muy interesante. Puedes iniciar porque hay gente que no tiene recursos, hay gente que no tiene mucho para invertir y estoy de acuerdo. Yo pasé por eso. O no simplemente que no tenga, no quiere invertir. Se le hace una pérdida de tiempo invertir en eso, pero quieres emprender. Pues mira, tenemos a la mejor universidad. En la actualidad tenemos a YouTube, Ujú. tenemos a Google, tenemos la mejor universidad para lograr el éxito. Todos los conferencistas, escritores, los que tenemos audiolibros, queremos
todo ponerlo ahí en esas redes Así sociales. es. Queremos hacer podcast, búscalos en Instagram, Facebook, TikTok o YouTube y ahí te puedes educar. Ese es mi mayor consejo, que te mantengas educándote. Pero aparte de educarte, no seas esa biblioteca ambulante como yo lo fui muchos años, que tenía tanto conocimiento, pero no lo enseñaba. En el capítulo número 10 dijo Linda Ganaway, enseña lo que aprendes. Si no enseñas lo que aprendes, te conviertes en un agente secreto que no quiere enseñar nada de lo que aprendió. Yo era de esos. Entonces, apréndelo, enséñalo, cuenta tu historia, regala contenido de valor, como te salga. Eso es lo que yo te recomiendo. ¿Cómo puede alguien encontrar su verdadera pasión o propósito en la vida? De todas las preguntas que me has hecho, esa es la más intensa. Y me encanta porque yo creí que mi pasión era futbolista profesional. Okey. Esa es una pasión, no es lo mismo pasión que vocación. Una pasión puede ser tocar guitarra, puede ser cantar, puede ser una pasión. Pero la vocación es aquello que haces sin que te paguen, que lo disfrutas hacerlo. ¿Cómo lo Ujú. puedes identificar? Es una pregunta muy, 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 muy buena. Primeramente, eh, descubre tú, descubre tú qué es aquello que te nace desde tu interior. Por ejemplo, te pueden hacer ayudar, si eres una persona que te encantan los animales, que te gusta cuidarlos, eres muy cuidadoso, es una persona que te gusta cuidar. Y eso tiene mucho que ver con tu propósito. Eres una persona que te encanta servir, como Lupita Castellón, que le encantó servir desde pequeña, le gustaba servir a los demás. Si te encanta servir, ve, observa esos detalles que a lo mejor no, tú no los has identificado, pero pregúntale a tu mejor amigo, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, pregúntale a un hermano. ¿Para qué crees? ¿Qué crees tú que es lo que me gusta? ¿Podrías apoyarme a identificar qué crees o qué ves tú que es lo que hago bien? De hecho, en tu trabajo puede ser una lección para que tú descubras tu vocación, cómo te relacionas con todos, Ajá. cómo estás ahí interactuando con ellos. Eso es lo importante. Yo, por ejemplo, ¿cómo descubrí mi vocación? Lo descubrí venciendo mis miedos Miedos. al hablar en público. Nunca esperé que lo iba a descubrir de esa manera. Yo simplemente fui en contra de lo que me pasaba y lo quería dominar, porque no me sentía feliz, no me sentía pleno. Para mí era patético hablar en público, para mí era lo peor, era que me quería morir enfrente de un escenario. Entonces yo dije, tengo que dominar eso. Sí. Era muy inseguro, baja autoestima, Mm. y de verdad que todo mundo me utilizaba, todo mundo abusaba de mí. Quizás allí puedas identificar tú que ahí está lo que requieres dominar, es tu vocación. Cuando dominas todo aquello que te limita, puede ser esa tu vocación. En mi caso así fue. Eduardo, ¿qué es lo que sigue en tu camino de crecimiento y qué es lo que a ti te gustaría lograr en el futuro? Eh, yo tengo una misión muy grande, Grace, y yo creo que la misión más difícil la estoy venciendo, que es a mí mismo. Este año que viene me propuse, me extendí a metas más grandes. El año pasado, cuando yo solamente estaba en California, me cansé de estar en California. Y de hecho yo le dije a mi novia, cambio el concepto de mujer recupera tu poder. O sea, cambio la estrategia, pero la meta no cambia, la visión no cambia. Ahora quiero hacerme nacional. Y yo le dije, en un año, que van 8 meses, en un año, Mujer Recupera tu Poder va a ser conocida nacionalmente. Ahorita llevamos 30 estados y este año, ahora que todavía no termina el año, me propuse que en el 2025 voy a hacer 50 seminarios en todo Estados Unidos. No sé cómo va a suceder, pero si hago 2 seminarios al mes, entonces le pego a los 48. Si Mm. hago tres, estamos hablando de que rebasamos los 60 seminarios. En este último mes, 3 meses de este año, hice 4 seminarios en un mes. Entonces, mi objetivo es ese. Mi objetivo y mi visión es concientizar a cada pilar familiar a que tenga un estilo de vida de mayor calidad en lo espiritual, en lo físico, en lo mental, en lo intelectual y, ¿por qué no, también en lo económico? Pero primero, las áreas principales, que es lo espiritual. Mi meta es eso, lograrlo y ayudar a la mayor cantidad de familias posible Ujú. que yo pueda hacer. Esa es mi visión y voy por ella, independientemente de lo que suceda. ¿Cuál es tu mayor objetivo cuando tú haces esto? Porque me consta, yo ya he ido a 3 estados a vivir Mujer Recupera tu Poder, Yo me renace tus cenizas, y cada vez que pasa, y cada vez que lo vivo de una manera diferente, y me aferro más a Mujer Recupera tu Poder, y mis emociones son más fuertes cada vez que vivo
una vez más, mujer recupera tu poder y hombre renace en tus cenizas. Y me consta la preparación que tú tienes antes de tú salir al escenario, porque estamos hablando de casi 7 horas de este Claro. seminario, donde te preparas desde días antes, te preparas mentalmente, te conectas espiritualmente, de hecho haces una oración antes de salir al escenario y empezar con tus dinámicas. ¿Qué sientes tú cuando estás en esos momentos haciendo estas dinámicas que quizás te traen un pasado muy amargo quizás de tu vida, de haber crecido en ese ambiente familiar? ¿Qué es lo que tú sientes cuando tú repites esa dinámica con el afán de querer ayudar y empoderar mujeres? Y digo empoderar mujeres porque cada vez que yo lo vivo y cada vez que yo salgo de ahí, yo salgo más empoderada. Pero tú como el conferencista que vuelves a vivir esto una y otra vez y que lo vuelves a traer de esa manera, qué es lo que siente Eduardo Gaoch? Yo creo que es la primera vez que me hacen esta pregunta, pero se convirtió en un seminario donde Dios está presente. O sea, yo siempre digo que Dios está presente en ese seminario, porque a veces siento que no soy yo, pero siento que soy un instrumento de Él. Ha pasado en las mañanas de milagros, pasó en Connecticut cuando estuvimos en medio del mar y que el agua se abrió la semana pasada. Pero la primer dinámica de violencia doméstica ni siquiera la hago yo pensando en mi padre, la hago pensando en tantas mujeres que lo viven y que de hecho hasta muchas matan sus esposos. La hago pensando en recordarle a mi santa madre que yo sé que mi madre no es feliz. Yo sé que mi madre no es feliz, pero por tanto dolor, por tanto sufrimiento, ella tiene un bloqueo y que cuando ella vino aquí hace unos meses, hace unos días, yo le pregunté, mamá, ¿usted es feliz? Dice, no. Y, y le digo, ¿yo qué puedo hacer por usted para que sea feliz? Me dice, nada, no puedes hacer nada. ¿Y usted quiere morir infeliz? Y dice, no sé cómo hacerle. Entonces, pensando en ese contexto de mi madre, cómo ella ha sufrido y sufrió, ha vivido 2 muertes, ha experimentado 2 muertes de 2 esposos, y ver a tantas mujeres que conectan con la experiencia, que conectan con ese olor, me exijo más. Y me doy cuenta que Dios me habla a través de eso. Porque en mis eventos yo no podría vivir si no viviera y no sintiera eso, no viera eso. Cuando veo gente llorando y cuando veo hombres llorando como el que te tocó ver ahí, que estaba frustrado, que estaba enojado, que estaba endiablado, Ujú. y que le pregunto yo qué experimentó y me dice, estaba encabronado, te quería golpear. Matar. Le digo, oiga, pues hágalo. Pero y cuando le hago la pregunta, pero no soy yo. ¿Quién es esa persona que le hizo tanto daño? Y se suelta en llanto, ¿tú te acuerdas? Cuando veo ese tipo de hombres que sacan esa impotencia de que veían a su madre indefensa y su padre golpeándola y ellos no poder hacer nada, eso me exige más. Me exige más y digo, tengo la visión más retante y los seminarios más intensos. Por eso Dios me eligió. Y no eligió a cualquiera, no eligió a ningún cobarde, no eligió a una persona cualquiera, porque yo sé que muchos lo han intentado, pero no es difícil, no es fácil hacer esto. Entonces tú me preguntas qué experimento tanto sufrimiento. Y algo de lo cual he experimentado últimamente, Grace, es el dolor de los niños. Eso me llega a mí mucho. Me llega a mí mucho cuando yo veo separaciones, yo veo niños. Lo digo porque lo experimenté en mi casa. Mi hermano se separó de su esposa. Él le batalló para tener 2 hijos. Dios lo bendice con un niño y una niña juntitos, cuatitos. Y los niños después de 3 años, los papás se separan. Y es ahí donde yo digo, algo tengo que hacer para que esto no suceda, para que esto no siga pasando, porque el universo nosotros mismos lo estamos acabando. Los seres humanos somos los que acabamos el universo, los que estamos matándonos los unos con los otros. Y principalmente cuando hacemos hijos y después se acabó el amor.
y uno por un lado y otro por otro. Es algo que me llega mucho y que estoy haciendo lo más que puedo. Sé que es difícil, pero voy a dar lo más que pueda para que, a ver si por lo menos hago un poquito por Una esa misión. Si yo fuera tu madre, yo me enorgullecería del hijo de que yo tengo, porque a pesar de las cosas que yo como mamá quizás te pude haber hecho vivir a ti de pequeño, estás ayudando a transmitir esto, empoderando mujeres, y soy una de ellas, y me considero una de ellas, porque este hombre, Eduardo Gauch, ha tocado mi vida de una manera increíble a través de Mujer Recupera tu Poder. Y yo necesito que, señores, ustedes se enfoquen primero en sanarse antes de estar pensando en cómo poder crecer más monetariamente, en cómo poder hacer más fix and flip, en cómo en poder tener más dinero. Empecemos internamente para poder llegar a ser esas personas exitosas en esta vida. Ya para cerrar, Eduardo, ¿qué más tú tienes que agregar a este evento de Mujer Recupera tu Poder? Hombre, renace de tus cenizas. Dinos cómo tú renaces de tus cenizas y por qué tú también le haces la invitación a los hombres a este evento. Yo sé que muchos hombres allá afuera han estado en la posición que yo estaba. Solamente que los seres humanos hombres, nuestro ego no nos permite comunicar, no nos permite reconocer, no nos permite aceptar. Posiblemente estés pasando por un momento difícil, drogadicción, alcoholismo, adicciones de cualquier índole. Y posiblemente has pensado en quitarte la vida teniendo hijos, 3, 4, los que tengas. Posiblemente no encuentres una solución a tus problemas de pareja, no encuentras una solución a tus inseguridades, a tu baja autoestima, por todos los procesos que has venido pasando en tu vida. Y a lo mejor no tienes el éxito que tanto esperas. Viniste a este país, Estados Unidos, para un futuro mejor, pero estás peor que como estabas en México o en tu país. Y no hablo económicamente, sino hablo emocionalmente, porque ya te cargaste con otros procesos. Te separaste una vez, otra vez, te divorciaste, pasaste por el proceso de infidelidad. Por eso se llama hombre renace de tus cenizas, porque he pasado por todo eso. Perdiste a tu padre de pequeño, viviste odiando a tu padre por golpear a tu madre, nunca tuviste una conversación sana con tu papá, deseas un abrazo de papá o de mamá que se murió. Yo creo que este es el momento de venir a hacer conciencia y a reconectar con ese ser interior que yace dentro de ti, que está con gritos pidiéndote de que hagas un cambio y vayas a este seminario. Si estás aquí viendo este video o lo vas a ver repetido, este es un llamado que Dios te manda para que hagas algo por tu vida. Y de verdad, Grace y Juan, un honor, un privilegio estar aquí con ustedes. Para mí es gratificante venir y tener este recibimiento con ustedes. De verdad que la misión y visión se convierte visión y misión compartida. Tu visión y mi visión se comparten. Tú eres una mujer ejemplar para muchas mujeres. Tu esposo es un hombre ejemplar también para muchos hombres. Y yo creo que juntos podemos hacer un gran movimiento. Y si tú buscas hacer un gran movimiento en tu ciudad, en tu estado, pues déjanos saber y podemos hacer algo para también así apoyar a otros seres humanos que sé que están pasando como Grace pasó, como mi madre pasó y como muchas madres que están pasando, que se sienten solas, abandonadas, que no sienten paz, que no sienten felicidad, están en depresión, ansiedad, estrés, por la razón que sea. Este es tu momento, esta es tu oportunidad y es la oportunidad que el universo, Dios, te manda. Así es. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por haber tomado una semana, por haber pisado el estado de acá de Georgia. Sé que vas a impactar muchísimas vidas. Lo vengo viviendo contigo cuando he compartido cada evento de Mujer Recupera tu Poder y sé que lo seguirás haciendo. Yo em, me siento muy orgullosa de tenerte como amigo. Gracias. Me enorgullezco de lo que estás impactando allá afuera y me hace muy feliz realmente tenerte aquí en mi estado porque sé que vas a cambiar vidas, sé que vas a tocar esos pilares familiares
Y gracias por estar aquí en El Poder de la Inversión con Grace Pulido. Gracias por haber aceptado esta entrevista para darnos a conocer más, para que sepamos bien quién es Eduardo Gaoch. Sé que entré un poquito fuerte con con las preguntas que te hice. No fue mi intención, pero Buenas. Este es Eduardo Gaoch, señoras y señores, directamente desde California, una excelente persona, un gran amigo, un excelente ser humano. Se lo recomiendo, este evento no se lo pueden perder. Recuerden empezar por uno mismo, sanemos nosotros primero, eh, demos ese cambio hacia nosotros, aportemos primero para nosotros para poder dar allá afuera. Así que sin nada más que decirle, Eduardo, nos despedimos de nuestro público. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía Gracias. con el poder de la inversión con Grace Pulido. Así que muchísimas gracias, compartan, gracias por haber estado todos en sintonía con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado. Es un Gracias, Grace. placer haberte tenido aquí Un honor. y nos vamos realmente con fuerzas al Nos 100% vamos con todo. para este evento. Mujer recupera tu poder y hombre Y renace hombre, en haz tus tus cenizas. cenizas. Muchísimas gracias. Feliz noche a Feliz todos. noche.